padecerán persecución. En otras palabras, Pablo le está diciendo a su joven hijo espiritual, Timoteo, quiero que sepas desde ya que si permaneces firme en el Señor Jesucristo, serás perseguido. Pero, ¿sabe que hay una manera de escapar la persecución? Estoy seguro que ahora todos ustedes me escucharán atentamente, ¿verdad? Bueno, para escapar de la persecución, lo único que tiene usted que hacer es no vivir piadosamente. Y usted puede codearse con la gente mundana, fracasar en vivir como un hijo o hija de Dios, y ni siquiera tiene que cruzar los dedos para no ser perseguido. Cuando era estudiante tuve que realizar muchos trabajos para poder pagar mi educación, y uno de esos trabajos fue el ser ayudante de carpintería en una construcción. Y muchos de esos hombres eran realmente profanos. Les gustaba contar cosas obscenas, se burlaban de mí y de mi fe, especialmente cuando supieron que estaba estudiando para ser un predicador del Evangelio. Un día uno de esos hombres rudos, mirándome fijamente, me dijo, jovencito, si vas a ser un predicador, sé uno bueno. Una vez conocí a un predicador muy bueno. Nunca mencionó ni la religión ni la política. Mi amigo, ahora si usted decide el no defender con firmeza ninguna cosa, la gente le llamará un buen predicador. Pero la persecución que un creyente recibe es el termómetro que registra su amor y su valentía por el Señor Jesucristo. En este pasaje de Mateo, Jesús está hablando de la persecución que cada persona que ama a Jesucristo padecerá, si es que permanece firme en su fe y en su testimonio. Ahora, ¿cuáles son las razones para esa persecución? Primero, la vida que mostramos. Veamos nuevamente el verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El mundo le perseguirá si usted vive un estilo de vida justo, si ese es el estilo de vida que usted diaria y normalmente exhibe. La raíz de la palabra perseguir significa separar o dividir. Una persona justa está dividida, separada del mundo, por lo tanto, no todos van a ser perseguidos. Escuche, usted tiene que ganarse la persecución. Y la manera de ganársela es teniendo un estilo de vida justo, diferente. La justicia está descrita en este capítulo 5 de Mateo dentro de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, y todas las demás cosas. Ahora, si usted hace todas esas cosas, la siguiente bienaventuranza es axiomática. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Si usted no es justo, olvídelo, usted jamás será perseguido. La práctica de lo que es justo divide. Y eso es lo que la persecución significa, división, separación. La Biblia dice que nosotros, los creyentes cristianos, somos gente peculiar. Anote 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Debemos ser diferentes de la gente mundana. Nuestra fe es diferente. Comienza en una fuente diferente, sigue un camino diferente y termina en un destino diferente. Escuché de una señora que llamó a su esposo por el teléfono celular. Él era ya viejito y había salido a hacer algunas compras. Y ella le dijo, Humberto, debes tener cuidado al manejar. Acabo de escuchar en las noticias que hay un conductor medio loco en la carretera que está conduciendo su carro en sentido contrario. Y él le respondió, son los demás los que están yendo en sentido contrario. Si usted es un creyente cristiano, usted, por así decirlo, estará manejando en contra de la corriente. Hay un camino ancho y otro angosto. Y eso no significa que los dos caminos corren paralelos. Más bien van en dirección opuesta. Cuando usted deja de estar en colusión con el diablo, se encontrará en colisión con él.
Somos gente peculiar. Somos hijos de luz. Ellos son hijos de las tinieblas. Vivimos por el Espíritu. Ellos viven en pecado. Nosotros vivimos por fe. Ellos viven por vista. Nosotros les entendemos a ellos, pero ellos no nos entienden a nosotros. El versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Bueno, entre otras cosas, la sal arde, quema e irrita cuando es aplicada en una herida abierta. Y el versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. La luz revela, hace ver las cosas. Los mundanos por naturaleza dicen: quiten esa sal de ahí y apaguen esa luz. Nosotros somos diferentes porque la justicia de Cristo está en nosotros. Pero debemos tener mucho cuidado en este punto. Algunos pueden ir por ahí diciendo: estoy siendo perseguido. Y puede ser que sea cierto, pero no está siendo perseguido por causa de la justicia, sino porque ha quebrantado alguna ley. Jesús dijo que seremos bienaventurados cuando, por estar firmes en Él y viviendo una vida que es sal y luz sobre la tierra, somos perseguidos. Busque Primera de Pedro, capítulo 4, los versos del 14 al 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Quiero que subraye el verso 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si nos persiguen por ser cristianos, sufrimos por amor de su nombre. Usted está llamado a ser testigo, no el fiscal acusador. Usted debe ser diferente, pero no raro ni excéntrico. Y cuando le persigan, debe ser porque ellos tienen suficientes evidencias de que usted es, en verdad, un creyente cristiano. Cuando usted es diferente, ellos le perseguirán. Estarán escuchando todo lo que dice, estarán mirando todo lo que hace, tratando de encontrar alguna falla, algo negativo en usted. Y si lo encuentran, ellos se sentirán muy felices teniendo motivos para juzgarle y condenarle. En las páginas del Nuevo Testamento leemos el relato de cuando Jesús y sus discípulos cruzaban un campo sembrado con trigo. Era durante el día de reposo legal, el día de descanso. Él y sus discípulos tenían hambre, por lo que tomaron algunas espigas de trigo, las restregaron entre sus manos, quitando la cáscara, para poder comer el trigo. Y algunos fariseos dijeron: ¡ajá! Han quebrantado el día de reposo. Lo cual no era cierto. Pero lo interesante en esta historia es que, ¿qué hacían esos fariseos en ese campo de trigo, de todas maneras? Estaban persiguiendo a Jesús. Y eso mismo es lo que hacen y harán los modernos fariseos. Perseguirán a los cristianos. Y cuando su vida cristiana sea como un estandarte flameando muy en alto, ellos estarán escudriñándole por lo bajo, tratando de encontrar algo para poder criticarle. ¿Por qué somos perseguidos? Por la clase de vida que vivimos. Segundo, las mentiras que sufrimos. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ellos dirán mentiras en su contra, se inventarán cosas que no son ciertas. No se olvide que la persona más justa que ha vivido en esta tierra fue obviamente Jesús. ¿Y por qué le crucificaron? Por el testimonio de testigos falsos. Personas que mintieron acerca del Señor Jesucristo. Usted debe esperar que digan mentiras acerca de usted. Que digan mentiras acerca de su pastor y en general que digan mentiras acerca de los verdaderos hijos e hijas de Dios.
Ellos le perseguirán por el estilo de vida que vive, le perseguirán por las mentiras que dirán en su contra, y la razón de que mientan contra nosotros es porque les molesta nuestra firme fe en el Señor Jesucristo. Tercero, por el Señor a quien servimos, porque somos perseguidos, por causa del Señor a quien amamos, a quien obedecemos y a quien servimos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. ¿Sabía usted que el mundo odia a Jesús? Y a no dudarlo, alguien dirá, oh no, pastor, el mundo ama a Jesús. Si usted me dice eso, mi amigo, tendré que preguntarle en qué planeta vive. Pongamos las cosas en claro. El mundo no tiene ningún problema con el bebé Jesús. De hecho, los comerciantes, aún los ateos, están completamente felices con el bebé Jesús, porque de manera especial durante la época de Navidad, las ventas aumentan notablemente y por lo tanto sus ganancias son extraordinarias. ¿Cómo no van a estar contentos con el bebé Jesús? No, el mundo no odia al bebecito que nació en Belén. El mundo tampoco odia al Jesús que sanó a los enfermos, ni al Jesús que alimentó a las multitudes, ni al Jesús que realizó milagros. Entonces, ¿a qué Jesús es al que el mundo odia? Por favor, escúcheme y entienda bien lo que voy a decir. El mundo odia al Jesús que vino, según sus propias declaraciones, a destruir las obras del diablo. Y algún ingenuo me preguntará, pastor, ¿y cuáles son las obras del diablo? Permítame mencionar solo parte de una lista: aborto, pornografía, drogas, licores, racismo, orgullo, odio, violaciones, asesinatos, etc. Jesús está en contra de todo eso. Y porque Jesús está en contra de todo eso, el mundo odia a Jesús, porque el mundo no solo practica todas esas cosas, sino que se complace en las mismas. Veamos rápidamente Juan 15, los versos del 19 al 22. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni le hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Eso es. Jesús vino a condenar el pecado. Jesús sacó a luz los pecados de ellos y ellos le odiaron y le odian todavía. Odian a Jesús porque Él está en contra de sus cosas. Odian a Jesús porque Él vino a destruir las obras del diablo. ¿Por qué somos o seremos perseguidos? Por el estilo de vida que vivimos, por las mentiras que sufrimos y por el Señor a quien servimos. Por eso los genuinos cristianos fueron perseguidos. Somos perseguidos de diferentes formas y maneras en la actualidad, y seremos inmisericordiamente perseguidos en el futuro, hasta cuando el Señor regrese. ¿Cuál es el resultado de esa persecución? En primer lugar, habrá una proliferación de insultos personales. Le calumniarán. Dirán cosas acerca de usted y de mí que no serán nada agradables de escuchar. Seremos el blanco de los más denigrantes y sucios chistes. Ahora mismo se han dividido nuestros continentes, los Estados Unidos de Canadá y la tierra de Jesús. Nos miran como si fuéramos espantapájaros espirituales. Nos diferencian y menosprecian. Y tengo que decirles que yo he sido insultado en forma denigrante un sinnúmero de veces debido a mis convicciones cristianas. En segundo lugar, puede incluso haber intimidación física. Este mismo momento, en muchos países del mundo, hermanos y hermanas en la fe están en las cárceles porque se han parado firmes contra el pecado, especialmente contra el aborto, perseguidos y encarcelados. El doctor James Dobson, pionero en la lucha contra el aborto, dijo que en un año
160,000 cristianos fueron martirizados por su fe en el Señor Jesucristo. Martirizados, sometidos a horrorosas torturas y privaciones. Si usted sigue firme en Jesucristo, un día será perseguido. En la China, los cristianos que adoran en iglesias que no son controladas por el gobierno enfrentan diariamente prisión y tortura. En Sudán ahora mismo, cientos de niños y niñas cristianos son vendidos como esclavos por $15. Y a muchos de esos niños y niñas se les obliga a una vida de prostitución. A otros se les obliga a que se conviertan al islamismo. En Pakistán, si alguien rehúsa convertirse, puede ser sentenciado a la muerte. Dios no obliga a nadie a aceptarle, pero sí invita a todos. ¿Tiene usted una relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo? Si desea, puede tenerla ahora mismo. Le invito a orar conmigo de la siguiente manera. Dios eterno, te agradezco que me das el privilegio de voluntariamente venir a ti para implorar gracia y misericordia, porque soy un pecador y estoy perdido. Señor Jesús, para perdonarme y salvarme, tú entregaste tu vida en el Calvario. Sufrirán los creyentes que valientemente vivan sus vidas como verdaderos hijos e hijas de Dios. También vimos dos de los resultados de esa persecución. Primero, que habrá una proliferación de insultos personales, y segundo, que puede haber incluso intimidación física. Bien, continuemos con el material para hoy. En tercer lugar, habrá injusticia social. Jesús dio la advertencia sobre todas estas cosas. Por favor, vamos al Evangelio de Marcos capítulo 13, los versos del 9 al 13. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fue dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Este pasaje de la Escritura tiene que ver con la gran tribulación y los horrores de la misma, pero aún en nuestros días podemos ya ver relámpagos de la misma. Sin embargo, lo más sorprendente, lo increíble, es que esta clase de injusticia procederá del mundo religioso. Usted será llevado delante de concilios en iglesias y sinagogas, y será el mundo religioso el que le persiga. ¿Sabía usted que las peores injusticias y persecuciones que he sufrido en mi vida han sido orquestadas por el mundo religioso? Pero esa injusticia no solo vendrá del mundo religioso, sino que también provendrá de un gobierno mundial. Miremos otra vez Marcos 13:9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí. Este sistema mundial está cargado contra Jesús. La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU por sus iniciales en inglés, en Norteamérica, dijo desde California lo siguiente, y lo voy a citar en forma textual. Es nuestra posición que la enseñanza de un coito monógamo heterosexual dentro del matrimonio es un valor tradicional americano, y esto es el establecimiento inconstitucional de una doctrina religiosa en las escuelas públicas. Lo que ellos quieren decir es que si usted enseña en las escuelas públicas que el matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer tiene valor en la vida americana, eso es inconstitucional en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué le parece? Amigo, eso es también persecución, que puede venir del mundo religioso, pero que también puede llegar por medio de un gobierno mundial. Pero lo realmente sorprendente es que esta persecución
puede provenir de su propia familia. Veamos el verso 12 de Marcos, capítulo 13. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Así que usted puede ser perseguido por quienes están más cerca de usted, su propia familia. Y algunos de ustedes, ahora mismo, están sufriendo esa clase de persecución. No son pocas las veces en que he sido llamado para dar consejería en el seno de una familia dominada por el odio. Persecución entre los propios miembros de familia. Amigos, la persecución vendrá por parte del mundo religioso. También se hará realidad por medio de un gobierno mundial. Y habrá persecución dentro de la propia familia. Esto no es algo que yo le estoy diciendo. Yo solo le estoy dando a conocer lo que el mismo Señor Jesucristo dijo. Finalmente, ciudadanos del reino, y debemos reinar en la vida. Hay 3 niveles de vida. El primer nivel es el diabólico, donde usted paga mal por bien. El segundo nivel es el humano, donde se paga mal por mal y bien por bien. Y el tercer nivel es el celestial, donde se paga bien por mal. Veamos Mateo 5, versos del 43 al 45. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Cuando nos persigan, no debemos tratar de desquitarnos. Nosotros estamos viviendo en el nivel del reino celestial. Ellos están viviendo en el nivel mundano. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos desquitamos? Que tenemos que abandonar nuestra posición, nuestro nivel. Y entonces ya no reinamos con el Señor Jesucristo. Alguna vez leí un librito intitulado Algunos perros que he conocido. Fue escrito por un anciano pastor metodista, y él cuenta que alguna vez estuvo en un pueblo para unas reuniones de avivamiento y recibió algunas críticas. Un día, saliendo del restaurante en donde había comido, vio en la calle un espectáculo fuera de lo común. Un gran, enorme perro bulldog, con tremendas mandíbulas y musculosas patas, iba por la calle, seguido por un remedo de perrito callejero que le gruñía y le ladraba al gigantesco perro. El bulldog podía terminar con esa caricatura de perro con un par de mordiscos, pero siguió caminando sin prestarle ninguna atención al bullicioso perrito. El anciano pastor metodista vio todo esto y luego, en su cuarto, escribió estas palabras: pude haberme reído, pero no lo hice. Fui a mi cuarto para orar y dije: Dios, lo que sea que tiene ese bulldog, yo lo quiero. O la habilidad para caminar con pasos firmes y seguros, aunque los perritos insignificantes estén a mi alrededor gruñendo y ladrando. Y luego él hizo la siguiente observación: necesitamos hombres a quienes ni las palabras de admiración ni los gritos de la multitud les cambie. Hombres que puedan caminar en medio de las críticas, la condenación, los anatemas y los insultos, contentos de saber que en la manera de su formación y en su hechura hay algo tan leal que los defiende contra tales cosas. Hombres que son demasiado altos para doblegarse, cuyos oídos están muy cercanos al cielo como para oír los pequeños gruñidos de las gargantas de las cosas que parecen gusanos en la tierra. Amigo, no solo usted reina en la vida, sino que se regocija en el Señor. El verso 12 dice: gozaos y alegraos. La palabra gozo y todas sus derivaciones
conlleva la idea de saltar y danzar. O sea, no se quede sentado en una esquina sintiendo pena por usted mismo. No se quede chupándose el dedo pulgar. Piense en quienes tenemos por compañeros, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando llegue al cielo, yo no quiero encontrarme con el apóstol Pablo y que me pregunte: Adrián, ¿en dónde están tus cicatrices? Y no quiero ser avergonzado porque no tengo ninguna cicatriz. Yo quisiera ser un profeta porque persiguieron a los profetas. Hay unos ejemplos que debemos imitar y debemos tener un carácter que revele que estamos viviendo por Jesús. Y hay una recompensa que recibiremos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Desde hace mucho tiempo descubrí que vale la pena servir a Jesús. Y vale la pena servirle en cualquier... lugar y bajo cualquier circunstancia, y si ningún galardón me fuera otorgado, el hecho de compartir a Jesús con otras personas, eso para mí es más que suficiente galardón. Al comienzo del libro de los Hechos, se relata cómo algunos discípulos fueron perseguidos y puestos en prisión. Ellos fueron golpeados, pero siguieron predicando de Jesús. Hubiera sido más fácil decirle al sol que deje de brillar que lograr que los discípulos dejaran de predicar de Jesús. Y la Biblia dice que aquellos que perseguían a los cristianos, cuando los discípulos salieron del concilio en donde les habían prohibido el hablar de Jesús, esos perseguidores quedaron maravillados porque sabían que esos hombres, esos pescadores, eran faltos de educación, pero era evidente que habían estado con Jesús. Habían sido perseguidos, eran perseguidos, pero reaccionaron de tal forma y actuaron de tal manera que los propios enemigos tuvieron que admitir que se parecían al Señor Jesús. Malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios no dice: bueno, voy a tratar bien a algunas personas porque son buenas, pero voy a tratar muy mal a quienes me persiguen. Ese no es el carácter de Dios. No se alegra de que Dios ame a los pecadores. ¿Dónde estaríamos si Dios no nos amara? Quienes nos persiguen, nos maldicen y nos aborrecen están ciegos. No tienen verdadera vida, no entienden. De hecho, la Biblia dice que en los últimos días, aquellos que nos maten pensarán que están haciendo un servicio a Dios. Anote Juan 16, versos 2 y 3. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Están ciegos y necesitan amor, y debemos tratarles como Dios nos trata a nosotros. Veamos un último ejemplo. Esteban fue el primer diácono en la Biblia, y él fue un poderoso predicador de la palabra. Los enemigos podían arguir con él, pero no podían hacer que cambiara de manera de pensar para que cambiara su forma de predicar. Y como tampoco pudieron intimidarle, decidieron matarle a pedradas. Y mientras lo apedreaban, un hombre joven cuidaba los mantos de aquellos que apedreaban a Esteban. Ese hombre se llama Saulo, y era de Tarso, quien por el hecho de cuidar la ropa de los apedreadores, prácticamente consentía y apoyaba la muerte de Esteban. Más tarde Saulo llegó a ser el apóstol Pablo, el más poderoso teólogo y misionero que el mundo haya conocido. Saulo fue completa y totalmente cambiado.
¿Qué es lo que le cambió? Yo personalmente creo que en forma inicial el cambio de Saulo comenzó cuando escuchó a un moribundo Esteban decir: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Yo creo que Saulo jamás olvidó esa experiencia. Cuando Jesús le dio el encuentro a Saulo en el camino hacia Damasco, le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué era lo que en verdad lo aguijoneaba? ¿Qué era lo que le inquietaba? Era el rostro transfigurado de un hombre joven llamado Esteban, que al morir esparció palabras de amor para aquellos que le apedreaban. Vamos a ser perseguidos. Si usted vive una vida genuina, cristiana, sufrirá persecución. Y debemos creer esto porque así ha sido siempre, lo es en la actualidad y lo será más intensamente en el futuro. Esta es una poderosa razón para que veamos la necesidad de enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos a permanecer firmes en el Señor Jesucristo como verdaderos soldados de la cruz. Debemos enseñarles con el ejemplo de nuestras propias vidas que vale la pena servir a Jesús. Los días actuales son doradas oportunidades que tenemos para no solo compartir acerca del Señor Jesucristo, sino también para demostrar cuán firmes estamos en Él y por Él. Amiga, amigo, en la quietud, en la intimidad de su corazón, le invito a que ore conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, porque tú moriste por mí, ayúdame a vivir para ti, y si es necesario, aún a morir por ti. Enséñame, Señor, a ser diferente. Ayúdame con tu fortaleza para que el mundo no me intimide. Ayúdame para que no viva pensando si lo que digo y hago es correctamente político o no. Si hago tu voluntad, siempre estaré en lo correcto. Ayúdame a permanecer firme en ti, a pesar de las circunstancias, para que mi vida siempre traiga gloria y honor a tu nombre. Antes de finalizar este programa, permítame decir lo siguiente. Jesús sufrió persecución, martirio y muerte para que usted y yo podamos ser salvos. Él llevó nuestros pecados y sangró y agonizó sobre la cruz